Porque no todos conocemos al Espíritu Santo. No todos sabemos quién es Él. Yo le quiero contar 5 minutos. Mi experiencia con el Espíritu Santo. Mire, el que me llamó fue el Espíritu Santo. Por eso me gusta hablar de Él. Era un día cualquiera. Iban a dar las 3 de la tarde, más o menos. Y recuerdo que yo venía de hacer un mandado de la calle. Hay una sierva de Dios sentada en mi casa, derramando sus lágrimas y llorando. Y yo llego con una ropa cualquiera que usa un adolescente, una playera y un shorts. Y yo llego y ella me dice: hoy el Espíritu Santo quiere hablar contigo. Yo nunca había hablado con el Espíritu Santo de una manera sobrenatural, de una manera directa. Y yo decía: ¿cómo va a hablar conmigo? Yo tal vez había escuchado de Él, pero no lo conocía tal y como Él es. Porque hay mucho que saber acerca del Espíritu Santo. A veces lo leemos en la Biblia, pero eso no es todo. No solamente es leerlo, no solamente es decir en Hechos llegó el Espíritu Santo, sino es tener un encuentro directo con el Espíritu Santo. Porque hay mucho pueblo que ha estudiado, que ha leído, que ha escuchado del Espíritu Santo, pero no ha tenido un encuentro sobrenatural con el Espíritu Santo. Y yo llegué y recuerdo que me dijo: hoy te va a hablar. Tomó aceite, me ungió. Y mientras eso ocurría, yo no veía nada. Mientras me ungían, yo no veía nada. Pero de pronto, instantáneamente, se abrieron estos ojos espirituales y dejé mirar carnalmente. Y empecé a sentir que la tierra se movía como si fuera una mecedora. Y se empezaba a mover de un lado hacia otro. Y recuerdo que yo me sujetaba así, pensando que yo me iba a caer con el movimiento, o pensando que era un temblor. Y cuando yo abrí los ojos, empecé a ver que las paredes se movían y que el techo se estaba desvaneciendo. Y cuando yo miro esto, miro que las nubes, ya no había techo, las nubes corren de un lado hacia otro y el cielo se está abriendo como una cortina. Y yo puedo ver que venían 2 seres hermosos, blancos, con aspecto hermoso, una piel fina que resplandecía, sandalia de cristal. Y con unos ojos que transmitían paz y amor y presencia de Dios. Y en medio de ellos venía un ser nada comparado a esos ángeles. Recuerdo que Él era algo inexplicable, como si fuese algo transparente. Y a la vez que Él parpadeaba, sus ojos cambiaban de colores. Sus cabellos eran blancos, sus sandalias de cristal. Y Él me dijo con una voz suave y profunda: yo soy el Espíritu Santo. Cuando me dijo así, recibí la llenura, el toque y el bautizo del Espíritu Santo. Y empecé a hablar en otras lenguas. Y Él me dijo: nos vamos a comunicar con un lenguaje angelical. Pude entender que cuando tú hablas en lenguas, cuando Dios por medio de su Espíritu Santo te da el don de lenguas, tú te estás comunicando en un idioma angelical con el Padre, del cual ni Satanás sabe lo que dices, porque él ya perdió el lenguaje angelical. Por eso cuando tú hablas en lenguas, dice Satanás: pero ¿qué es lo que está hablando? Y lo que tú estás hablando son secretos con el Padre, y tú te estás edificando por medio de ese idioma angelical que el Espíritu Santo le ha dado a su iglesia. Y yo empecé a platicar en un idioma angelical. Y recuerdo que Él me dijo lo siguiente: dile a la iglesia que Cristo viene pronto, pronto, y que predique la palabra. Que en vez de tomar un control para prender la televisora, que tome la palabra de Dios y que vaya a predicar. Dile a la iglesia que predique, porque Cristo viene pronto y el tiempo se acaba. Y cuando dijo eso, su voz retumbaba: el tiempo se acaba. Y recuerdo que Él me dijo:
Ve y predica la palabra a pueblos, ciudades y naciones. A donde yo te envíe irás. Ve a las iglesias y predícales la palabra. Porque el tiempo se termina. Recuerdo algo importante, que uno de esos ángeles tenía un libro. Y yo puedo ver ese libro, del cual es el libro de la vida, donde están escritos aquellos que han confesado a Jesús como su Señor y Salvador. Veía nombres que yo no los podía entender, porque eran escritos como si fuese en otro idioma, lenguaje. Y recuerdo que yo le preguntaba y le decía, ¿y estos nombres que se están borrando, de quiénes son? Y él me dijo, son los que han dejado de orar, son los que han dejado de ayunar, son los que han dejado de congregarse, son los que han olvidado su primer amor, son los que han dejado su primer amor. Y estos nombres que están brillosos, que resplandece de quiénes son de aquellos que están orando, que están vigilando, que están ayunando. Son aquellos de los cuales están recibiendo a Jesucristo como su Señor y Salvador, y sus nombres están siendo escritos en el libro de los cielos, en el libro de la vida. Hoy te pregunto, ¿tu nombre estará escrito en ese libro? ¿O será que ya se está borrando? ¿O será que ya se borró? ¿O será que está resplandeciendo? El que no fue hallado escrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. El Espíritu Santo es tan real que el Espíritu Santo trae mensajes a la iglesia en estos tiempos. El Espíritu Santo todavía se comunica con la iglesia de Jesucristo. Mira, hay mucha gente que no cree en Espíritu Santo, que no cree que el Espíritu Santo hace